Gracias. Gracias. Pues vamos a dar paso a la mesa número 3, que se llama Análisis sobre la inversión en México para dolor crónico y los cuidados paliativos. Participan con nosotros el doctor Ricardo Arturo Barreiro Pereira, subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el maestro Enrique Martínez, director de INEFAM, y la doctora Silvia Allende, jefa de Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Procedo a leer sus semblanzas curriculares. El doctor Ricardo Arturo Barreiro Pereira, que es subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México, con mención honorífica y doctor en Ciencias de la Salud Colectiva por la UAM. Se ha desempeñado como coordinador del área de salud y nutrición en el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos en Chiapas. Es médico especialista del Instituto Nacional de la Nutrición, adscrito a proyectos de atención nutricional a zonas de emergencia en Chiapas. Presidente del Comité Académico de la Maestría en Salud Pública en Servicio, Escuela de Salud Pública de México, y jefe de Departamento de Promoción de Salud en la Escuela de Salud Pública de México. Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, miembro de la International Union of Health Promotion and Education, electo por la Asamblea General como integrante del Consejo de Administración durante 2 periodos consecutivos de 5 años. También nos acompaña, la doctora Silvia Allende Pérez, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad médica en Anestesiología por la Universidad Nacional Autónoma de México y la subespecialidad en Algología en el Instituto Nacional de Cancerología, con aval por parte de la UNAM. También es especialista en cuidados paliativos por parte de Hospice and Palliative Medicine Residency Program en St. Christopher's Hospice. Realizó la maestría en bioética en la Universidad Panamericana. Tiene un doctorado en bioética por parte del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Silvia Allende Pérez ingresó en 1992 al Instituto Nacional de Cancerología, el Servicio de Cuidados Paliativos, uno de los primeros centros en México especializados en el ámbito de atención a pacientes con enfermedades crónicas o en etapas terminales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y disminución del dolor. Desde 2010 es jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del INCAN, así como directora del Centro de Control de Síntomas y Alivio del Dolor de la Unidad de Oncología del Hospital Ángeles del Pedregal. Es autora de publicaciones especializadas en el tratamiento oncológico y prestación de cuidados paliativos a pacientes con cáncer, además de ser ponente y organizadora de congresos a nivel nacional e internacional en la misma especialidad. También es especialista en organizaciones que buscan la promoción de los cuidados paliativos en México, como Early Institute. También me honro en presentar al maestro Enrique Martínez, director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, INEFAM, cofundador y director general del Instituto Farmacéutico INEFAM desde 2006. Es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y con posgrados de Economía y Negocios por el ITAM y por la Universidad de las Américas. Con INEFAM ha desarrollado más de 20 auditorías de mercado público de insumos para la salud, así como de otros países latinoamericanos, tales como Brasil, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, con una captación de más de 1,800 instituciones compradoras con soluciones web en plataforma de Business Intelligence. Es experto en temas del sector salud, particularmente en el mercado público de insumos para la salud. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas dentro y fuera del país, así como su participación en diversos libros sobre temas de economía de la innovación, gestión del conocimiento y análisis del sector farmacéutico y del sector salud. Entre las publicaciones más recientes destacan el artículo Las compras consolidadas de medicamentos, una política de salud eficiente, en la revista legislativa del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, en 2017. Systemic Competitiveness, Innovation and Productivity in Mexico's Pharmaceutical Industry, PubMed, Portland University, en 2018, y en el tercer compendio de industria farmacéutica Canifarma. Ha sido consultor para diversas asociaciones de la industria farmacéutica,
Cuenta con amplia experiencia en la práctica docente en licenciaturas y maestrías en la Universidad Autónoma Metropolitana del Valle de México y Universidad La Salle. En los últimos años ha sido instructor y coordinador de los diplomados de ventas a gobierno y acceso a instituciones, seguro popular, fundamentos en farmacoeconomía aplicada y diversos talleres. Es miembro de la Red Académica Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina, el Caribe e Iberoamérica y del International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Contribuyó en el estudio de productividad y competitividad de la industria farmacéutica establecida en México, auspiciado por Canifarma y por la Secretaría de Economía. Participó en la integración de la información para la elaboración del tercer compendio de la industria farmacéutica entre los laboratorios afiliados a Canifarma y actualmente encabeza los trabajos para el desarrollo de tableros de Business Intelligence sobre las compras públicas de dispositivos médicos en Tableau, así como la herramienta Reporte Diario de Oportunidades de Procesos de Compra Pública de Dispositivos Médicos. Como hemos seguido esta dinámica, les pediría a cada una de los participantes ceñirse a los 7 minutos que les corresponden como ponentes y damos inicio con el doctor Ricardo Arturo Barreiro. Adelante, por favor, doctor. Muy buenos días, todavía son días, no, ya son tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a pedir un favor nada más. Hubo un error con respecto a la currícula que se presentó. Es la currícula del doctor subsecretario. No es la mía, la aclararemos posteriormente, pero no tiene mayor trascendencia. Bien, vamos a plantear un poco cómo estamos viendo desde el punto de vista de, no sé si se ve la presentación, porque luego tenemos problemas de ese tipo. Sí, se ve. Correcto, muchísimas gracias, muy amables. Desde nuestro punto de vista, ¿cómo se cambia esto? Los problemas que tienen que ver con los cuidados paliativos tienen diversos niveles de complejidad y por lo tanto se requiere de tomar algunas acciones que desde nuestro punto de vista permitirían favorecer el manejo del cuidado paliativo y sobre todo el cuidado del manejo del dolor. Y desde luego esto incluye los medicamentos para el tratamiento del dolor crónico, entre los cuales están obviamente todos los que están relacionados con la morfina, la oxicodona, el fentanilo en parches, y los del grupo 2 como la buprenorfina inyectable en tabletas y en parche transdérmico. Este es el conjunto junto con otro tipo de insumos que necesariamente debieran utilizarse en los cuidados paliativos que van desde sondas, catéteres, en fin, porque los cuidados paliativos, más allá del dolor, son un manejo integral, dependiendo de las condiciones y de las características de cada paciente. Pero tenemos que entender que los cuidados paliativos debemos observarlos como un proceso transversal en donde participan tanto los servicios médicos hospitalarios como los servicios médicos ambulatorios. ¿A través de qué? A través de la conformación en cada una de las unidades y de las jurisdicciones sanitarias de subcomités de cuidados paliativos y de servicios de oncología. Y esto obviamente nos permite establecer mecanismos que garantizan ese proceso de atención como una red de servicios integral e integrales en lo que tiene que ver con los cuidados paliativos y el manejo del dolor. En el caso de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, hemos estado trabajando en la construcción de los comités, de los subcomités de los cuidados paliativos en cada una de las unidades médicas, en las 33 unidades médicas que prestan servicios hospitalarios y a través de las jurisdicciones sanitarias en el programa que se conoce como Salud en tu Casa. Es decir, grupos de profesionales
capacitados que atienden, una vez que el paciente es egresado del hospital, continúa su proceso de atención a nivel domiciliario a través de esto que se conoce como programa de salud en tu casa. Así entendemos, pues, que los cuidados paliativos y el manejo, las clínicas del dolor, son procesos que se deben de dar a través de mecanismos de referencia contra referencia entre los servicios de salud pública, es decir, los servicios que prestan atención ambulatoria, los subcomités de cuidados paliativos de los propios hospitales a través, insisto, de un mecanismo de referencia contra referencia, y esto permite dar un seguimiento desde la unidad hospitalaria hasta el seguimiento en el domicilio del paciente, lo que tiene un efecto también financiero si consideramos que de esta manera estamos reduciendo el número de reingresos hospitalarios por las manifestaciones que los cuidados paliativos eventualmente exigen en términos de prestación de servicios. Es decir, si nosotros hacemos una adecuada planeación del proceso, la inclusión de medicamentos que puede implicar una elevación de costos, al mismo tiempo con un proceso de atención articulado en red de servicios, nos permite también reducir los costos al disminuir o reducir el número de internamientos de un paciente que está recibiendo este tipo de atención. El grupo que finalmente atiende al paciente en su domicilio es un grupo multidisciplinario que incluye a médico capacitado para diagnosticar y para proporcionar las recetas médicas necesarias dependiendo del tipo de patología, pero también está capacitado para la administración de medicamentos controlados tanto del tipo 1 como del tipo 2. Y esto, obviamente, insisto, reduce el reingreso de los pacientes a las unidades hospitalarias. De tal suerte que en esta lógica de implementación de servicios integrados, de redes de servicios entre las jurisdicciones sanitarias y las unidades hospitalarias, marcamos diferencia porque nos permite esa atención. Ese equipo de trabajo que presta atención de carácter ambulatorio está conformado por un equipo, insisto, en el que actúa tanto un médico, una enfermera, una trabajadora social, un psicólogo y un terapeuta físico. De tal manera que de acuerdo a las necesidades de cada paciente son las intervenciones que se van programando y en función de esas atenciones es como se va resolviendo cada uno de los problemas que el paciente en términos generales va presentando. Entendiendo, insisto, en que los cuidados paliativos son mucho más que el manejo del dolor, requieren de una serie de intervenciones, tanto médicas como de fisioterapéuticas, psicológicas, etcétera, que le van a permitir a la persona, al paciente, encontrar una respuesta adecuada a sus necesidades de salud. En fin, los cuidados paliativos tienen un papel activo fundamental en la atención a la salud, incluyendo situaciones de desastres, en situaciones de crisis y situaciones de pandemia. Actualmente, buena parte de los trabajos de cuidados paliativos que desarrolla la Secretaría se están enfocando a las secuelas que infortunadamente se han venido presentando durante la pandemia de COVID-19. Sí, la inversión representa la atención adecuada del dolor crónico, así como los cuidados paliativos integrales. No es solamente para mejorar la calidad de la atención, representa también una reducción en los tiempos de hospitalización, en reingresos hospitalarios y sobre todo en mejora en la calidad de vida
del paciente. Y aquí uno de los objetivos que nosotros buscamos en este trabajo que se hace a nivel domiciliario es la capacitación de los cuidadores primarios, es decir, involucramos al núcleo familiar o al núcleo cercano en las redes sociales que participan en la atención del paciente, con objeto de que ellos sean reproductores de estos mecanismos de atención y de esta manera garantizar que el proceso de atención no se detenga, sino que te mantenga una continuidad. Finalmente, es fundamental tener accesibilidad y disponibilidad de medicamentos adecuados para el tratamiento del dolor y hacer un uso racional de los mismos. Y bueno, es importante implementar políticas públicas que garanticen la atención de cuidados paliativos a toda la población que lo requiera. Es un poco como desde el punto de vista de las políticas públicas, nosotros en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México estamos visualizando el manejo de los cuidados paliativos y del manejo del dolor y pensando o planteando que toda inversión en prevención y de control adecuado va a tener un efecto positivo desde el punto de vista incluso financiero al reducir los costos de atención hospitalaria. No es lo fundamental, pero sí es importante considerar que, como bien dijo alguien en una de las primeras intervenciones, los recursos siempre son insuficientes. De tal manera que si logramos una adecuada contención en domicilio a través de un adecuado programa de atención domiciliario, en esa medida también tenemos resultados positivos que impactan en una mejor condición para el paciente, por un lado, pero también para los recursos financieros que son escasos. Hasta ahí la dejaríamos. Gracias, doctor. Perdón, una disculpa porque nos habían pasado su currículum equivocado, pero bueno, nada más para resaltar algunas cuestiones que ya nos mandaron lo correcto. El doctor es médico de base adscrito al servicio de urgencias, bueno, fue médico adscrito de urgencias de La Raza, jefe de servicio de urgencias de La Raza, el director general de servicios médicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el director de urgencias y servicios de administración de justicia de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, director de atención hospitalaria es la misma secretaría, secretario de salud en la Secretaría de Gobierno, en el Gobierno del Distrito Federal en 2006, director médico en la Dirección General de Conciliación, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, jefe de unidad médica, Centro de Salud de la 3, Ángel de la Garza Brito, de la Jurisdicción Sanitaria Magdalena Contreras, entre otros. Una disculpa, doctor, y muchas gracias. No se preocupe, fue error nuestro. Yo ofrezco la disculpa, perdón. Gracias. Toca ahora el turno al maestro Enrique Martínez, por favor encienda su micrófono. Las celebridades por supuesto, de las eminencias que nos están acompañando. Voy a hacer presentación también. Espero que ya se vea. Si me confirman, por favor. Sí, ya se ve. Adelante. Ya, maestro. Gracias. Y pues la oportunidad de platicarles en esta mesa dedicada al tema de inversión, el papel que nos corresponde es hablar precisamente qué está pasando con el mercado público para cuidados paliativos en cuanto a los medicamentos y, por supuesto, a lo que viene siendo el dolor crónico. Es parte de nuestra actividad ya en los últimos 15 años, con 20 años de información, entender un poco qué está sucediendo en este conjunto de medicamentos que ahora estaremos comentando. Hay algunas estadísticas previas que creo que ya se han tocado en mesas anteriores, en donde vemos la importancia desde el punto de vista poblacional, epidemiológico, de que a nivel mundial entre 25 y 27% de la población sufre algún nivel de dolor y que en particular en México se puede calcular basado en algunos datos por ahí de algunos estudios que ha hecho el INEGI y utilizando información reciente de CONAPO, pues es interesante ver que
el dato de este 25-27% de la población, si se aplica al caso mexicano, estaríamos hablando de 32.8 millones de personas, pero particularmente entre mayores de 50 años, según las estadísticas que derivan de estos estudios, pues en general, los que son mayores de 50 años podrían estar mostrando algún nivel de dolor en el 41.5% en este rango de edad. Particularmente podría ocurrir en mayor proporción entre las mujeres que respecto a los hombres, pero de entrada se ve que es un número importante de personas que estarían ante una situación de dolor. ¿Qué es lo que vemos en general en cuanto a los cuidados paliativos a nivel de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud que son requeridos? Se estima que a nivel mundial podrían requerir a 40 millones de personas, pero solamente 14% de estas personas son las que de alguna manera son atendidas a través de los medicamentos que específicamente pueden apoyar en padecimientos, como ven ahí, desde un punto de vista cardiológico, en cánceres, como ya se ha comentado, enfermedades respiratorias, VIH, SIDA, diabetes, entre otras enfermedades. Destaca entonces que no solamente es que el especialista se dedica a atender el problema de salud del paciente, sino que también debe de tener la capacidad de poder recomendar el medicamento que ayude a reducir el dolor y, como bien ha comentado el subsecretario, reducir esta situación de reingresos por dolor y que puede elevar los costos de hospitalización que ya podría ser en algún momento innecesario. Hay algo que mencionar importante. El pasado 5 de octubre en el 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación, a través de lo que libera el Consejo de Seguridad General, en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la conformación del grupo terapéutico de los cuidados paliativos, que se estaría conformando ya con 142 claves de medicamentos que provienen ya por lo menos de 16 grupos terapéuticos existentes, pero que de alguna manera rescata y permite retomar este pendiente tan importante y poder identificar, al menos de lo que se tiene de manera inmediata, un conjunto de medicamentos que están, como verán ahí en pantalla, en distintos grupos terapéuticos. Por supuesto están analgésicos, anestésicos, pero también están para uso psiquiátrico, neurológico, nefro y urológicos, oncológicos, no se diga, así como otras enfermedades diversas en donde se pueden rescatar algunos de estos medicamentos con esta visión de la atención integral en particular. Si uno hace la revisión y separamos de estos 142 claves de medicamentos, 92 van en este conjunto de grupos que habíamos comentado, pero podemos identificar alrededor de 50 claves de medicamentos que van directamente dirigidos al tema de dolor en sus distintos momentos. Dolor crónico, que puede tener asuntos tanto leve como severo en la atención a los pacientes, y esto se deriva, como pueden ver en la parte inferior de la gráfica, en agrupar, en este esfuerzo que hicimos de agrupar en los distintos niveles de intensidad de dolor y tiempo y duración del dolor, pues las distintas moléculas que están representadas en las diversas claves que suman estas 50 que acabo de comentar. Entonces se hace relevante desde ahí poder entonces visualizar lo que se tiene al momento. En términos de la inversión, en cuanto a lo que viene siendo la compra de medicamentos, una revisión de los últimos 6 años, estimamos que anualmente se gastan 3.800 millones de pesos, que representan alrededor del 18% del total de lo que se gasta en el sector público en este rango del tiempo, y alrededor de 320 millones de piezas que son adquiridas de estos medicamentos, que apenas representan el 4.3%. Si de este universo separo el conjunto de claves, las 50 claves que van dirigidas al tema de dolor, la inversión es mucho menor, se va a 1.260 millones, lo cual apenas será el 3.4%, y que será alrededor de 47 millones de piezas que en promedio estarían siendo adquiridas para la atención a estos pacientes. Hablamos
hablamos apenas del 1.8 del total de las piezas que se requieren en todo el sector público en los últimos años. Ahí tienen un poco la estructura de estas claves que hemos identificado, que ya tienen alguna adquisición en el sector público. De las 50 hemos localizado 41, quiere decir que hay 9 que todavía no se están adquiriendo, que ya están consideradas en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, pero no están siendo recetadas, no están siendo requeridas debidamente en general. Es así como se vería la estructura en este acercamiento a proponer cómo los medicamentos pueden estar orientados a los distintos tipos de dolor. Predomina en agudo, crónico ocuparía con un porcentaje el 17.27% en piezas, y en crónico cerca del 22% en cuanto a los importes que estamos mostrando en pantalla. Si vemos cómo viene la estructura en cuanto a las instituciones que están adquiriendo estos medicamentos, particularmente se concentran en el IMSS y en el ISSSTE. Es natural pensarlo así porque son las instituciones más grandes en el país. El ISSSTE llega a concentrar más del 50% de los importes, más del 60% de las piezas, y el ISSSTE viene atrás con una participación del 24% en los importes y el 11% en el ISSSTE. El resto se compone con más de 200 instituciones que nosotros tenemos la oportunidad de captar en la integración de las bases de datos para poder visualizar cómo viene esta estructura de manera general. Es así como se ve la evolución en los últimos años, 2015 a 2020. Si utilizamos esta primer acercamiento de estructura de los medicamentos según el nivel de dolor que se esté atendiendo, vemos que si observan hacia 2020 en su conjunto, incluso ha caído un tanto la inversión que se ha realizado en este conjunto de medicamentos en general. Aquí estamos viendo piezas que el año 2019 ya habíamos alcanzado los 50 millones de piezas, ya venían bajando desde 2018 hasta cerrar el año, efectivamente un año COVID, pero sin embargo no dejaban de tener necesidad los pacientes de ser atendidos precisamente ante problemas fuertes que representó el año pasado en su conjunto. En términos de importes, incluso también, por supuesto, se ha visto una reducción en la inversión que se realiza. En el 2020 apenas se logró superar los 1,000 millones de pesos, cuando llegó a tener sus mejores momentos allá entre 2015 y 2016, y miren que estamos hablando de importes en términos nominales en general. Para concluir en esta primera participación que me permiten, bueno, las necesidades de atención en cuidados paliativos son muy amplias en el país, lo acabamos de ver con los números que vimos poblacionales, en particular lo que viene siendo la atención para el dolor crónico, pues por supuesto en sus diversas intensidades, se requieren de manera prioritaria, entre otros, destacando por su importancia en su participación para enfermedades de origen cardíaco o lo que tiene que ver con los cánceres, ¿no? El gasto en estos fármacos se ha reducido en los últimos años, aun cuando en la realidad requieren un mayor presupuesto, sobre todo con esta necesidad de una visión integral de atención al paciente, y máxime de esta reducción que se fue dando de manera relevante ante la COVID-19, lo que fue del año pasado y lo que sigue representando en el actual. La medicación, para estos pacientes es relevante, ya que esto permite reducir costos de hospitalización, como ya se ha señalado. También permitiría reducir la pérdida de días productivos y de alteraciones, incluso hasta de carácter psicológico, ante el sufrimiento continuo de dolor. La atención integral acompañada por estos fármacos, y particularmente si son fármacos efectivos, podrá generar ahorros sin duda hacia adelante al sistema de salud, ¿no? Y vemos que es muy oportuno que se haya creado este grupo terapéutico de cuidados paliativos y que sea la oportunidad de ampliarlo, de diversificarlo, de innovar incluso con moléculas que contribuyan de mejor manera con el objetivo de esta atención integral. Hasta aquí lo dejaría y gracias por permitir participar con ustedes. Muchas gracias, maestro. Y dejamos ahora el turno a la doctora Silvia Allende, que es jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del INCAN. Adelante, doctora, por favor. Gracias, buenos días, y gracias por la invitación al Senado, a AMED y a la academia.
Pues muy importante todo lo que se ha dicho y por supuesto que yo quiero hacer énfasis en algo que es tangible, que son los indicadores de cuidados paliativos y control del dolor a nivel nacional. Como bien sabemos, México pues tiene sus particularidades y una de estas muy importante es lo que sabemos en relación a los gastos en salud, que tiene reportado en 2014 6.3 del PIB. Los gastos per cápita en salud en el 14 de 121.99, los gastos que cubre el gobierno el 51.8 y los gastos de bolsillo del 44.0%. Y obviamente, pues para el 16, la población de 127 millones de habitantes y medio de habitantes, el total de muertes para ese año, estamos hablando de 653,000, y personal médico 22.3 por cada 10,000 habitantes y enfermeras 26.3 por cada 100,000, con variables macroeconómicas, como ya sabemos, el Banco Mundial para el 18 con ingresos medios a medios altos, y el índice de desarrollo, así como la tasa de pobreza del 3%, las enfermedades ya se dijeron, cardiovasculares, cáncer, y por supuesto con la pandemia esto vino a cambiar un poco la tasa de la mortalidad, y los servicios de cuidados paliativos que voy a decir el día de hoy, que van a estar básicamente íntimamente relacionados a estos indicadores. El primero, la existencia de un plan nacional de cuidado paliativo vigente. Tenemos ley, reglamento, NOM y obligatoriedad de cuidados paliativos por el Consejo de Salud General. Nos falta el Programa Nacional de Cuidados Paliativos y en este sentido, bueno, pues es una de las cosas pendientes. En cuanto a educación, también se dijo que es importantísimo que la gente desde el pregrado, desde que se está formando, debe tener un chip integrado así de atención desde el recién nacido hasta el paciente que va a fallecer en toda la trayectoria de la vida del ser humano. Y en ese sentido, los indicadores muestran la proporción de escuelas de medicina que ofertan esta formación en cuidados paliativos en pregrado, que bueno, aquí hay una reglita de cómo se calcula el número de escuelas por año, por 100, entre el número total de escuelas de medicina e igual de enfermería e igual de los programas de formación especializada. O sea, unos son los cuidados educativos básicos y otros avanzados, que también son muy necesarios. Por otro lado, existe una encuesta muy importante que se elaboró en 2016 por el equipo de la Dirección General de Educación y Calidad en Salud, en donde vieron los recursos humanos de 119 establecimientos de atención paliativa. Aquí, fíjense, la gran mayoría son diplomados, ¿no? Y bueno, van cayendo los cursos, que pueden ser incluso en línea, luego 23%, que son algunos especialistas, pero por ejemplo el 14% no tiene ninguna formación en cuidados paliativos. Luego tenemos un tercer indicador, que es la prestación de servicios, infraestructura. Esta puede variar muchísimo, pero básicamente es si tenemos incluidos los cuidados paliativos en la cartera de servicios de primer nivel de atención. Ya lo decía el gobierno del Distrito Federal, sí hay que tenerlos incluidos incluso a nivel domiciliar. La razón de servicios de cuidados paliativos por millón de habitantes y la razón de médicos trabajando en cuidados paliativos por millón de habitantes. En este sentido, esta encuesta de 119 establecimientos, vean, el 82% se encuentran, pues sí, acreditados, sí se conocen, se saben dónde están, sí, segundo nivel de atención, 59, y en tercer nivel de atención, 34, muy poquita infraestructura, de los 119, solo 40 tienen su área física y toda la infraestructura en cuanto a cuestiones de espacio, tecnología, medicamentos, y aquellos que cuentan con equipos básicos, solamente 98, y 21 con hiper básico, o sea, nada más un médico que está dando la atención. También en cuanto a acceso, bueno, pues sí se atienden tanto pacientes crónicos de cáncer y no cáncer, o sea, se atienden patologías de diferentes magnitudes y como bien lo han dicho, esta población de 65 y más representa más del 49% de la población blanco. Sin embargo, esta estimación de la población atendida por año desde el 13 hasta el 2015 no llega a ser más de 100,000 habitantes para la capacidad que tenemos
en el sistema de salud. En cuanto a camas, por cada 1,000 habitantes, en 2019, pues se reporta 1.1 camas. Y, por ejemplo, la Ciudad de México cuenta con 2.3 veces el número de camas en Chiapas y en el Estado de México. En cancerología y nuestros números, pues también van en aumento, ¿no? La situación de la infraestructura, los servicios y coberturas. Vean, por ejemplo, 2010, que alcanzamos entre pacientes de primera vez y las consultas subsecuentes de 1,689 y que para el 2020, 31,000. En este sentido, también es importante decir que el cuarto indicador son medicamentos. Como bien lo escucharon, los medicamentos, bueno, cuando no tenemos este recurso, pues prácticamente se va a debilitar la atención de los cuidados paliativos. Aquí también hay indicadores bien importantes a nivel nacional. El consumo de opioides fuertes, por el número de muertes, por ejemplo, de cáncer, que sabemos que el cáncer definitivamente tiene como la mano para el control de los opioides y sus derivados, y se hace por el consumo de opioides fuertes en equivalentes todos a morfina, excepto la metadona, y el número total de muertes por cáncer. También lo podemos hacer el consumo de opioides fuerte per cápita, y bueno, pues ahí nos pega mucho más porque somos muchos millones de habitantes. También es importante decir que estos 119 establecimientos en las pesquisas que hizo DGESES, pues se vio que había abasto y disponibilidad de medicamentos esenciales para la atención paliativa, pero fíjense, 54% reportaron que no cuentan con el abasto suficiente de medicamentos y se tiene problemas de acceso en algunos turnos o jornadas. Por ejemplo, estos establecimientos puede ser que laboren de lunes a viernes matutinamente, perfecto, y sábado, domingo, día festivo y todo esto, pues la curva yo creo que se cae. Y hay algunos, como el 22%, no cuentan con el abasto suficiente de medicamentos, lo cual pues es muy triste para la gran mayoría de la atención que se requiere por cada uno de estos pacientes que requieren los cuidados paliativos. Y luego ellos también dijeron, en cuanto a la disponibilidad y la presentación de la morfina, pues sí tenían incluso soluciones inyectables. La que más se utiliza es la de 10 miligramos y también las tabletas de 10 miligramos. La parte azul es que sí siempre estaba disponible, que está bajita. La anaranjada es ocasionalmente disponible, no disponible la parte gris, y en amarillo no cuenta con información para poder brindar la atención adecuada. En cuanto a disponibilidad de medicamentos opioides, vean, por ejemplo, los que más se consumen en albufina, en solución inyectable, fue lo que reportaron estos 119 establecimientos. Me llama mucho la atención que los medicamentos básicos que requiere o que recomienda la Organización Mundial de la Salud, como el caso de la morfina, por su efectividad, por su simpleza, por la economía, en nuestro país, en estos 119 establecimientos, ocupa el tercer lugar. Y en el caso de las morfinas en vía oral, representan el 7 y el 8 en cuanto a esta tabla reportada en nuestro país por la gente que está trabajando ya cuidados paliativos. Otra cosa que es súper importante, ¿perdón? Le pido ir cerrando, por favor. Sí, claro. Y finalmente los médicos con recetario. Vean que prácticamente no ha subido. Es un 2.33 de la gente que tiene recetarios. Y por supuesto que las farmacias también. COFEPRIS reporta que de 30,000 farmacias, solamente el 2.28% de estas farmacias pueden en un momento dado tener la situación de opioides. Finalmente, con base a esto que les estoy diciendo, estamos hablando de una brecha del 79% en la capacidad instalada del país. Es decir, pues tenemos una gran área de oportunidad y ventana para poder brindar cuidados paliativos, como se dijo, ¿no? Con base a una rectoría, financiamiento, prestaciones, recursos humanos y, por supuesto, no tenemos otra cosa más que también formar más médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, en fin, todos los del equipo de salud y hacer mucha investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, pues esta mesa nos ha mostrado una realidad muy cruda que tenemos en nuestro país con una pues baja todavía cobertura en materia de cuidados paliativos y de atención del dolor, sobre todo del crónico.
pero nos presentan algunas alternativas interesantes, como lo que se ha estado tejiendo ya en la Ciudad de México a través de la formación de redes de servicios integrados, que sin duda van a atenderse a las personas de una mejor manera en la medida que estas redes se puedan ir ampliando también a nivel nacional. Son pocas las personas, apenas un 14% de aquellas que requieren los servicios de atención, de servicios paliativos, las que los reciben, y afortunadamente se han ido integrando ya diferentes claves en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Hay 142, pero apenas 50 de ellas son para el dolor, sobre todo el crónico, que tiene un gran déficit para la atención. Hay todavía una aplicación escasa del gasto público para los cuidados paliativos y la atención del dolor crónico. Es necesario crear un sistema nacional de cuidados paliativos que se fortalezca en este sentido, y es necesario también para ello fortalecer la educación médica en la materia desde el pregrado y también en los estudios de especialidad. Hay una gran desigualdad en la impartición de los servicios paliativos que se restringe básicamente a las áreas urbanas, y además aún en las áreas urbanas han sido pocas las personas atendidas. Necesitamos sin duda fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, que se tendrá que hacer, ir construyendo desde los retos que tenemos en esta materia. Muchas gracias. Damos pie a la siguiente mesa.